Oramos esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias porque este es un maravilloso día, porque este es, Señor, un maravilloso momento para seguir reconociendo toda tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu salvación, tu gran propósito que tienes para nosotros, Señor. Es un buen momento porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para poder mirar en ella todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que el hombre y la mujer necesita, Señor, en este mundo y en esta vida. Por eso, Padre, esta mañana que iniciamos el estudio de la carta a Primera de Pedro, es un lindo desafío, Señor, lindo desafío para poder ver, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos de mucha aflicción, de mucha tristeza para unos. Y para otros, de una u otra manera, estamos vinculados, Señor, con el regalo del propósito tuyo en nuestra vida. Queremos, Señor, ponerle, como dice Moisés en el Salmo 90, sabiduría a los años que nos faltan por vivir. Sabiduría a los años que nos faltan por vivir. En ese gran propósito, Señor, nos encontramos, ese punto que lo hemos incorporado acá en nuestra iglesia este año, para juntos con los otros 3 que tenemos, Señor, de hacer discípulos, vivir en integridad, nosotros podamos, Señor, seguir enseñando. Gracias, Señor. Gracias porque morir sobre la roca también es el otro punto. Tenemos en ti, Señor, plena confianza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a leer los primeros 12 versículos de la primera carta a Pedro. Ahora vamos a respirar Pedro, no, ahora vamos de ahora en adelante a respirar Pedro. Es como embarcarnos, es como subirnos a una gran aventura del recorrido de aprendizaje bíblico en Primera de Pedro. Vamos a ir continuando por este recorrido maravilloso de los libros de la Biblia. Hemos estudiado bastante Efesios, completo Salmos, gracias a Dios Santiago, y estamos ahora con la primera carta al apóstol Pedro. Por eso es muy importante que si usted no tiene las hojas que se han repartido en el estudio, en cada uno de estos estudios, al terminar cada libro, usted pueda acercársele ahí a uno de los hermanos diáconos. Por ejemplo, ahí está el hermano Winston, y dígale: no tengo la hoja de Efesios, déjeme anotado para la próxima semana para que usted lo tenga y esté revisando. ¿Por qué es necesario revisar esas hojas? Porque hemos arrancado con la identidad. Efesios nos mostró que tenemos que tener una identidad clara. Sin identidad nosotros no podemos andar en esta vida. Punto. Punto. Sin identidad nosotros andamos naufragando y somos víctimas de cualquier cosa, con el dolor del alma. Entonces tenemos que tener claro que la identidad no la vamos a perder nunca, la vamos a predicar hasta el último día de nuestros días, porque eso es lo que queremos. Y ahora con Pedro, bueno, nos viene otro regalazo. Esta es una carta que está. Todavía no le tenemos el título porque estamos estudiando, nos reunimos con el pastor Mendoza y estamos orando de alguna manera para poner el título. No es fácil, ¿no? Para poner eso también, esos títulos también son fruto de oración. También son frutos de reuniones, no nacen así nomás de la noche a la mañana, no nos paramos aquí, nos cuesta mucho, y a mí en particular, porque yo no soy un buen expositor, yo no soy el mejor, a mí me cuesta, cada día, como siempre les comento, me cuesta ir al texto, anotar, volver a anotar, ir al griego, yo no tengo nada, ni siquiera he estudiado eso, pero tengo que ver qué significan las palabras para poderle decir y vamos. Y en eso damos, ¿no? Y esas palabritas que a veces las comentamos, esas palabritas que están por ahí, cuando
hablamos de aquí de esa palabrita en griego, póngale usted asunto, porque es que esa palabrita es la que va a ayudarnos, no mucho. En Santiago apareció una palabra que anduvo por ahí todo el camino, ese de la resistencia, de la tolerancia, ¿no es cierto? Upomone, ¿no? Es upomone, eso en griego, ¿no? Una palabrita que significa que resistir en medio de la prueba. Eso ya uno de Santiago, ese griego. Hoy día también vamos a aprender así pero esa para que nos quede para toda la vida. No es para andar haciendo alarde de nada, cosa. Entonces aquí vamos a leer del 1 al 12. Pero esto lo vamos a dividir en 3 partes, ¿no? En 3 partes esta predicación del 1 al 12 vamos a predicar así. Hoy día voy a predicar solamente el 1 y el 2. Solamente el versículo 1 y el 2 de Primera de Pedro. La próxima semana, si Dios nos permite y nos regala la vida de estar acá, estaremos predicando del 3 al 7. El mismo servidor, su mismo servidor, estará aquí predicando desde el versículo 3 al 7. La siguiente semana, que sería la tercera semana, va a predicar el pastor Paul desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Entonces hoy lo vamos a leer todo porque necesitamos tener todo eso claro. ¿Para qué? Para asimilarnos, porque vamos a andar respirando Pedro. Ya va a ver las enseñanzas. Es maravilloso. Va a ver una madrugada que me levanté. Ay, Señor, gracias, porque no había aparecido por ahí un título. Yo dije, ay, hoy día me regalaste eso. Bueno, eso lo tengo que decir para más o menos ya irnos preparando, ¿no? Entonces vamos a leer los primeros 12 versículos. Solo voy a predicar hoy los primeros 2. Pero quiero que vean esto. Si tienen su Biblia, vayan en su Biblia de a poquito y vayan marcando los personajes importantes. ¿Por qué es que uno dice después? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo es importante? ¿Por qué es que el Padre es importante? ¿Por qué es que el Espíritu Santo es importante? Yo quiero que ustedes noten en estos 12 primeros versículos a la Trinidad. A la Trinidad actuando. La Trinidad actuando. Entonces, de esta manera podríamos esta mañana iniciar diciendo que la maravillosa gracia de Dios Trino nos anima en medio de todo lo que vive. Entonces este Dios Trino aquí va a animarnos. Ojalá ese sea el título de todo el libro, pero vamos a ver. Entonces es eso. No quiero que ustedes puedan ir distinguiendo cómo la Trinidad, el Dios Trino, un solo Dios, teniendo 3 características diferentes para hacer un trabajo con los humanos como nosotros, que necesitamos de alguna manera entenderlo al Señor. ¿Cómo lo vamos a entender? Si no se personifica en la persona del Señor Jesús, y si no deja el Espíritu Santo para que pueda seguir adelante. Estos 12 versículos son maravillosos. Entonces eso quiero que vean. Dice: yo, Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Ve aquí la palabra Señor Jesucristo, la palabra, el texto, no, la palabra que dice: escribo esta carta a los elegidos por Dios, es decir, por el Padre, que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí aparece el 2 personajes, el Señor Jesucristo y el Padre. Pero aquí en el 2, como que para que eso no le quepa la menor duda, dice el versículo 2: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. ¿Y qué? Y su Espíritu los ha hecho santos. Vea, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Por la sangre del Señor Jesucristo. Otra vez, que Dios el Padre les conceda cada vez más gracia y paz. Dígame usted si en esos 2 versículos no nos vamos a tirar toda la mañana de predicación. Pero claro que sí. Hay demasiado para contar. ¿Por qué es importante estos 2 versículos? Por el contexto.
Porque tenemos que ver que eso que estaba dirigido en ese momento a esos fulanos que están por ahí. No se le olvide las provincias, ¿no? Ahí están unas provincias que... Este es un buen mensaje para todos nuestros hermanos extranjeros que están acá esta mañana con nosotros. Hermanos, esta es una carta con amor del Señor para ustedes que están acá, porque el Señor dice que no hay extranjeros en su pueblo, que ya no hay extranjeros, porque Él con su sangre los ha redimido. Así que bienvenidos, hermanos, a una sola familia, a la familia de fe. Esta es una carta maravillosa, porque en ese contexto fue escrito, porque estaban en otro lado. Vamos a ver. Ahí les digo el 3, que toda la alabanza sea para Dios el Padre. Mire usted lo que está otra vez apareciendo. No se olvide cuántas veces va Dios el Padre por ahí, cuántas veces va el Señor Jesucristo. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede pasar así inadvertido al estudiar una carta, al estudiar un texto bíblico. No puede. Porque ¿qué es lo que quiere decir Dios detrás de toda esta enseñanza? Que nosotros no debemos pues tener esto por libre, por libertad, por una facilidad nomás. No, otra vez lo repite y otra vez lo repite y hace énfasis, ¿no? Que toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. 6. ¿Les huele un poco a Santiago el 6? Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Huele un poco a Santiago? ¿Ah? ¿Santiago qué decía? Que la prueba de la fe, ¿cuál era? La paciencia. Graduarnos de madurez en Santiago. O sea, después de la prueba de la fe, la paciencia. Ahora seguimos aquí, ¿no? Entonces su fe, al permanecer firme, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego. Ojo, cuando la fe nuestra es probada, es de la misma forma que está siendo probada por el fuego que prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo, el Señor Jesucristo, sea revelado a todo el mundo. Y esto anótelo, porque después vamos a tener que predicarlo, porque su fe, al permanecer firme en medio de tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que el Señor Jesucristo se ha revelado en todo el mundo. Y hablábamos con el pastor Mendoza esta semana eso. Bueno, mire usted el aporte que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando la prueba. Hermana Victoria, ¿le dieron la Biblia? Qué chévere, lindo, chévere, bienvenida. Sí, úsela nomás. Hay algunos que no la rayan, pero yo sí que lamentablemente tengo que hacerlo porque no puedo, no se me quedan. Tengo que dejar ahí grabadas las ideas. Ustedes aman al Señor Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, pero confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Identidad pura. Descanso.
esto vaya observando que es todo lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Todo lo que tiene que ver. Entonces Pedro anima a estas personas que han pasado un montón de tiempo y que parece que la cosa se está perdiendo, porque en estos lugares no hay pues las cartas de primera mano, sino que tendrían que hacerse estos escritos, ¿no? En el 10, incluso los profetas, vea lo que dice. El 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Por eso es que nosotros predicamos una sola historia, una sola persona y un solo libro. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay más historia, solo una. Y nos encanta que usted vea la Biblia. El viernes estuvimos ahí en el mañana de oración y veíamos a nuestra hermana Charita manejar eso, ¿no? Esa línea, es una sola historia, desde el Génesis al Apocalipsis. Y mira que lo repite otra vez. El apóstol Pedro está repitiéndole y diciéndole a esto, un ratito, los profetas, acerca de esta salvación, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo, aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí, que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que le vendría. Y mire el 12, pura noticia, Evangelio y Espíritu Santo. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes. La buena noticia, es decir, la noticia de la salvación, del Evangelio, fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo, desde el cielo. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. La Trinidad. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tener la conciencia plena de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? Eso está ahí. Es el que está maravillosamente, dice, y con el poder, la predicación, y por eso predicamos esta buena noticia de aquí. Muy bien, entonces esto lo dejamos a un lado, estos primeros versículos allá, estos primeros 10 versículos, y nos vamos a concentrar por ahora solo en los primeros 2. Vamos a ver la importancia de los destinatarios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que nosotros hablar un poco a quién le escribió Pedro? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque siempre será importante saber la cultura. Pues si es un pueblo de militares, por ponerle un ejemplo ahorita, y lleva el mensaje del Evangelio, y en los militares, aquí, ¿cuál es el corte de los militares? ¿Se cortan el pelo? ¿Todos cortaditos? Los militares, cuando hacen la conscripción, todos. Y uno lleva dentro de los militares un mensaje, o dentro de los militares un trabajo, y va a ver y escribe ahí que todos están, y usted anota y dice que todos están rapados y que todos tienen que rasparse, y eso le cuenta a usted a los demás y no le explica que es solamente del asunto de los militares. Entonces va a pasar que van a creer que todos allí en esa ciudad hay que rasparse, como cuando el asunto de los temas de los vestidos, los temas de las vestimentas, los temas que pasan en la palabra, son temas culturales en ese sector muy puntuales, y luego los queremos cargar para nosotros. Esas cosas son muy particulares. Por eso es importantísimo el estudio del lugar donde se desarrollan los hechos. Capadocia, Bitinia, ¿qué son lugares? ¿Qué lugares son? Son lugares que hoy están perteneciéndole a Turquía, al país de Turquía. Hoy ya están ahí, están en estos lugares porque ya fueron conquistados, el gran Asia Menor, ¿no? Asia Menor, donde los extranjeros vivían como ciudadanos del cielo. Vamos a hablar un poquito de esto, un poquito de la primera carta y un contexto general
de lo que es la primera carta a Pedro, ¿no? La primera palabra dice que del texto original es el nombre de Pedro, autor, quien se presenta como apóstol del Señor Jesucristo. El grupo de personas a quienes Pedro escribió probablemente incluía tanto, escuche esto, tanto judíos como gentiles, al grupo de personas que estaban recibiendo el mensaje. A los destinatarios de esta carta, el apóstol los identifica como extranjeros. El apóstol los identifica como extranjeros. Es una palabra que indica que les estaba hablando no solo a judíos o a gentiles, sino también a cualquier cristiano que viviera su vida de una manera que se distinguiera de la cultura de su alrededor. Esta carta de Pedro aborda principalmente el sufrimiento, un tema que se anticipó a la persecución que él y otros cristianos experimentaron en los años finales del reinado de Nerón. Pedro escribió esta carta, antes de su arresto. Esto también es muy importante. Un acontecimiento que lo llevaría a su martirio entre los años 64 a 68. Ahí en ese intermedio. Entonces, imagínense usted, el Señor Jesús muere a los 33 años. Y esta carta es como a los 30 años después que el Señor Jesús muere. Entonces este Pedro que escribe esta carta ya está con 30 años, lo suficientemente listo para escribir lo que escribió guiado por el Espíritu Santo. No es inmediatamente, porque estas poblaciones que estaban allí probablemente eran poblaciones que las fundó, estas iglesias las fundó el apóstol San Pablo en ese recorrido que andaba por ahí, por Asia Menor. Y también el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un buen día para que a lo mejor muchos de estas iglesias recibieran este mensaje. Entonces eso es importante porque esto ya habían pasado 30 años y Pablo mismo estaba en un gran problema a veces, que él creía que no estaba en la verdad. Dice, tuve que reunirme con los principales líderes para ver si estaba equivocado, pero ellos me aprobaron y yo, presentado este. Entonces Pablo, preocupado un día, dice, a lo mejor yo estaba equivocado, tantos años ya con esto me llamó el Señor, pero no, le dice, no, estamos bien, por aquí vamos, le dicen los otros compañeros. Entonces Pedro era del grupo más cercano al Señor Jesús. ¿Cuántos recuerdos tenemos de Pedro? A ver, por lo menos nómbreme unos 5 recuerdos de Pedro. No, el más destacado, ¿cuál fue? ¿Cuál? La negación. ¿Y por qué lo negó? ¿Por qué lo negó? ¿Sabe por qué lo negó? Porque el Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, lo tuvo que hacer así porque Él abrió su boca y dijo que Él no iba a hacer, que jamás iba a negar. Y sí, tú vas a hacer la grande. O sea, ¿le sabes qué? La vas a hacer. Vas a estar que, mira, no, mejor quédate callado. Mira, ya sabes. Ya. Esa será la más grande. La de andar sobre las aguas. También impetuoso. Ay, Alberto Mendieta por ahí. Es más o menos ese. No, yo sí también puedo hacer. Cuando dijo, oye, Señor, a mí no me vengas a lavarme los pies. A mí no me vengas, Señor, porque el que tiene que lavarte los pies soy yo. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Si no te lavo los pies, tú no serás limpiado ni purificado. Entonces, no, Señor, entonces todo, lávame todo, báñame todo. Ese era Pedro. Ese es Pedro. ¿Qué más? Otro escenario. Cuando confrontó a Pablo. Sí. Bueno, ¿quién confrontó a quién? No, Pedro fue confrontado por Pablo.
Pedro fue confrontado por Pablo porque don Pedro estaba jugando a la vida, a la doble vida. Estaba jugando a la doble vida. Don Pedro estaba siendo judío cuando había con los judíos. No comía el chancho, no comía nada y era ahí bien sentadito con los judíos. Pero cuando iba donde los gentiles, y acá está una fiesta, y se comía los chanchos, se comía, ¿cómo es la cosa? Y le dice Pablo, de condenar esto que tú estás haciendo, de condenar eso. Bueno, pero ese es el Pedro. ¿Qué más? Apártate de mí, Satanás. El Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Miren, hermano, ese es un lindo ejemplo para ver que no tenemos nosotros el enemigo. No es su esposo, no es su esposa. No, el enemigo es Satanás, que utiliza a las personas. El Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pedro, y era su pana, y era su amigo, pero iba a ser usado por Satanás. Ese es el famoso Pedro que escribe esta carta. Estamos en el contexto para recordarlo. ¿Qué más? ¿Qué otro escenario? Cuando estuvo la enramada, una para mí, otra para acá, a mí, porque ahí estaba Elías, estaba Moisés. Entonces, bueno, ese era Pedro. También esa imagen de tener siempre y de poder siempre estar no más cerca. Cuando quería el poder también estaba ahí. Pedro escribe esta carta ¿después de qué? Eso está pasando a los 30 años. Pero Pedro, pasado 30 años, ya no es el mismo. Así. Estaba un paralítico, un mendigo, ahí en la salida del templo. Y estaba el hombre lisiado muchos años, y pidiendo limosna. Y Pedro le dice, no tengo ni oro, ni plata, ni dinero para darte, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? En el nombre del Señor Jesús, el poder para que te levantes. Gloria a Dios. Yo no lo he dicho, pero a usted le voy a decir, y yo no me gusta usar bromas en la predicación, no me gusta. Pero Pedro siempre también, yo me permito, y permítanme con el respeto que merece la predicación y el respeto, dice que el Señor Jesús, que Pedro lo negó al Señor Jesús y todas estas cosas que hicieron fue porque sanó a la suegra. ¿Qué, pastor, por favor? Sobre todo el que hace esas bromas, de la suegra. Pero dice que lo negó al Señor Jesús porque le ha sanado a la suegra. No, eso es una broma. Es una broma, no una broma en el sentido de que debemos estar allí, ¿no? En las cosas del Señor. ¿Va? Pedro, este es el personaje. La suegra estaba enferma un día, estaba bastante malita, y llegó el Señor Jesús y la sanó. Y de ese momento dice, ya se comenzó el problema de Pedro con el Señor Jesús. De ese momento dice que empezó el gran problema. Bueno, 30 años han pasado y escribe esta carta. 30 años. ¿Qué otro asunto quiero comentarles del contexto? Otra cosita ahí que ustedes tienen que saber. La palabra elegido, Pedro escribió a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
Es posible que la audiencia de Pedro estuviera formado nuevamente por personas que fueron ex residentes de Roma y que habían sido expulsadas de allí por el malvado emperador Nerón. Es probable. En el primer siglo el término extranjero describía a las personas que no tenían ciudadanía. Esto es muy importante. No tenían ciudadanía en el lugar donde vivían y que estaban excluidos de los privilegios que tenían los ciudadanos. No tenían privilegios. A menudo a los extranjeros se los miraba con sospecha por sus creencias o sus costumbres inusuales. Parece que debido a esto, los cristianos a quienes Pedro les estaba escribiendo habían estado sufriendo, aquí está un asunto muy importante, sufriendo un trato injusto. Estos cristianos estaban sufriendo un trato injusto. Por ejemplo, siervo, y tienes que ir a tener el Dios del amo, porque el amo tiene un Dios allí, y vaya a preparar el altar y vaya a preparar todo para el Dios del amo. Y si el amo le exige, ese es el Dios de él también. Imagínense la situación a la que están expuestos, ¿no? Es si estos viven en el paganismo absoluto y son ciudadanos, muchos de ellos no tienen derecho, muchos de ellos están sin derechos. Entonces aquí aparece esta carta. Por eso es importante saber a qué estaban pasando, ¿no? Además, es probable que su condición de extranjero ocasionara que fueran tratados con desprecio y hostilidad en las comunidades donde vivían. ¿Le pasa a usted? ¿Ha maltratado usted a algún hermano o nos han maltratado en algún lado? ¿Ha recibido usted el maltrato? ¿Ha recibido usted el golpe? ¿La burla? ¿Por ser de un lugar, de un país? Yo lo he recibido, pero eso sirvió para forjar mi carácter. Pero sí hay. ¿Y hay gente que mira con desprecio? Sí hay gente que mira con desprecio. Dolorosamente. Hay hermanos o hay personas que se creen que son superiores. Y aquí nadie es superior. Eso es lo lindo de revisar la carta de Pedro y decir un ratito, ¿no? Con estos antecedentes, lo que tenemos que aprender es saber y distinguir que nadie está por encima de otro. Entonces, en ese contexto, imagínense escribir la carta. Extranjeros, los hermanos extranjeros que están aquí, hermanos, los amamos. Bienvenidos, los amamos, son parte de nuestra iglesia. Juntos vamos a celebrar las grandes bodas del Cordero, juntos. Juntos. ¿Para qué no vamos a hacer lío aquí? Aquí vamos a gozarnos y a estar esto. Nos une una. Cuidado, hermanos. Cuidado y nosotros somos victimarios. Cuidado y nosotros somos victimarios. Si hemos afectado a algún miembro de la comunidad por esas posiciones, por favor, es buena hora para volver a empezar. Pedro escribió a los creyentes para darles una perspectiva distinta. Para eso escribe, para darles una perspectiva distinta. Aunque el mundo los veía como residentes extranjeros, Dios los clasificaba como extranjeros de otro tipo. Lejos de considerarlos de segunda clase, el Señor les otorgó su gran valor, llamándolos elegidos y limpiados y nacidos de nuevo. Eso les otorgó. ¡Qué privilegio! Grandes a los ojos de Dios. Eran grandes a los ojos. Esos son, hermanos ustedes, hermanos venezolanos también, son grandes a los ojos de Dios, aunque inferiores a los ojos del mundo. ¿Te suena familiar eso?
Nos cuesta someternos a veces a la autoridad, ¿no? A veces también tenemos que ver esto. Y ahí hablan ya el resto de lo que quiero mostrarles, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este momento allí en Asia Menor? En este momento están estas personas allí, pues están recibiendo esta carta y están en esas condiciones y están pasándola de esa manera. Entonces, ahí vimos la acción de identidad pura. Por favor, vea. Yo, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros y están las provincias. Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Primer gran encabezamiento de la carta y que reciben una persona que está en persecución. Dígame usted si no va a tener un valor de identidad enorme. Y comienza de allí para adelante ya, ¿no? Es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver la acción que están llevándose, ¿no? Esto es un regalo, ciertamente, para estos hermanos. Muchos de ellos conocían la ley, tal vez unos no, la mayoría eran gentiles, pero han pasado mucho tiempo. Ahora, esto, ¿cómo lo conectamos en el libro? ¿Cómo vamos a mostrar el propósito del libro? El propósito del libro. Cada vez que estudiamos un libro, siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Y nosotros tenemos que mirar ese propósito para no salirnos de allí. Porque el propósito está en la carta. ¿Alguien lo vio? Los que leyeron la carta de Pedro. ¿Alguien vio dónde está el propósito? Diga algún número por si acaso. Vamos. Siempre están al final. Están conectados siempre al inicio, pero el propósito es ya cuando uno está terminando de escribir, es en conclusión, ¿sí ves los trabajos cuando se tratan de cartas? Bueno, es cierto que son documentos que tienen instrucciones, las cartas son diferentes porque tienen instrucciones y van dando, y Pedro está dando muchas instrucciones a los siervos, a las esposas, a los matrimonios, está dando instrucciones también, pero está mostrándole, antes de dar las instrucciones, le está diciendo quiénes somos. Antes de comenzar a dar las instrucciones, no, un momentito, esto es lo que somos. Y aparece la identidad, ya porque la hemos estudiado, y ya ahorita usted me va a decir, sí, pastor, ahí está facilito, yo soy, y ahí está. ¿Qué dice ahí que Pedro dice? Soy salvado, redimido por la resurrección de Cristo. Todo eso, sí. Pero ¿cuál es el propósito? Vamos a 5:12. ¿Es 5:12? Porque también tiene que estar esto ahí rayado, marcado. Bueno, no parece que podamos, no, pero vamos al 5:12 desde su Biblia. Dice el 5:12. Mire que estoy tratando de hacer la conexión de toda la carta. Estoy tratando de hacer toda la conexión de la carta. ¿Qué dice el 5:12? Yo os les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. ¿Qué dice? Mi propósito al escribirles. Ahí está. Esto es recontra, hiper, súper importante en la carta. Porque usted va a aprender y yo vamos a aprender a lo largo de esta carta. Este es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice Pedro, mi propósito al escribirles es alentarlos
y asegurarles que lo que están atravesando, todo lo que estoy escribiendo en el 1, en el capítulo 2, en el 3, en el 4, todo lo que están pasando en estos capítulos que dice, les aseguro que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Punto. Propósito. Amén, Andrés. Facilito, ¿no? Varones de éxito, ustedes de Pastor Otonei. Ahí está. A veces ya nosotros con esto en mente tenemos que ver qué es eso de animarlos. ¿Qué mismo es eso de animar? Si el propósito. La palabra que está en el original, ¿cuál es el pastor Mendoza? ¿Cuál es la palabrita que estaba por ahí? ¿Cómo está traduciendo la Reina Valera? La textual está traduciendo como exhortando. No sé si le pones Reina Valera ahí, hijo. Vea que allá no aparece en Reina Valera animarles. Aparece la palabra amonestándolos. Amonestar o exhortar. Ponga ahora, amonestar dice Reina Valera, ahora ponga la textual. Vamos a ver la textual. Vea las palabritas que son utilizadas, lo mismo. Textual. Vamos a esperar textual. Entonces, amonestar, animar. ¿No aparece? Bueno, exhortar en la Biblia textual, si no aparece, ¿no? Entonces, exhortar, amonestar, animar, eso es lo que está diciéndonos. Sino que usamos nosotros el lenguaje, el NTV, para un lenguaje más. Gracias. En la Biblia de las Américas dice que la palabra exhortar y testificar, ¿no? Qué pena que no podamos manejar Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, allá. Exhortando y testificando, ahí está. Gracias hermano. ¿Ya está? Exhortar, amonestar y animar. Lo mismo. Aconsejar. Bueno, pero ¿por qué es importante esto? Porque es que a veces nos perdemos en el uso de la palabra cuando viene la Biblia que no es tan muy clara. Entonces, exhortar, amonestar, no nos es muy familiar. Pero un ratito, el propósito. ¿Para qué sirve el propósito? ¿Qué? ¿Por qué es importante el propósito? ¿Están con frío? Hermanos, ¿le apagamos? ¿Está con frío? Oye, hermano, dice que el Charito está con frío. El pastor anda con andropausia, ¿no? Caliente. Bueno, esta palabrita en griego, mire que la otra vez aprendimos upomone. Ahora vamos a aparecer esta palabra, se llama de una manera muy bonita, ¿no? Dice una forma participativa del paracalón es una forma del verbo paracaleo. Mire por qué es importante estas palabritas que necesitamos nosotros, porque al traducirlas a nuestro idioma tienen una variedad de significado. Entonces esta palabrita paracaleo, que significa es llamar acerca, pedir, rogar, exhortar o consolar, que es lo mismo. Paracaleo significa exhortar, pedir, rogar o consolar. Y es para igual junto o al lado de. Y caleo, llamar. Caleo, llamar. Y para, junto o al lado de. En este contexto de Pedro,
lo que está diciéndonos este paracaleo es animar a los creyentes a perseverar en la fe y a vivir en la voluntad de Dios. Animar a los creyentes en la fe a vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. El propósito entonces de la carta de Pedro a todas estas personas inicialmente fue para que pudieran ser animados, exhortados a consolarse. ¿Por medio de qué? Saber que todo lo que están pasando es la gracia de Dios. No se olvide usted entonces estas conexiones que son muy importantes. No se olvide. Entonces ahora le dice Pedro que animar, que exhortar, para que conozcan ¿qué? La gracia de Dios, la gracia del Señor. Y ahí ya nosotros podemos desenvolvernos a lo largo de la carta estudiando mucho la gracia del Señor. Porque en la carta nombra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, las tribulaciones, las angustias, todas estas cosas que están viviendo. No podemos ahí perdernos. No podemos perdernos ya. Amén, Roberto. No podemos perdernos ahí. Ahora, ¿qué le toca a usted? Animar a otros en medio de su situación, en medio de su sufrimiento. ¿Pues es posible animar a otros? Y le planteo unas preguntas ahí, ¿no? Le planteo, ¿cómo encontrar esperanza en tiempos duros? ¿Cómo encontrar esperanza en tiempos duros? La primera carta a Pedro nos va a dar esa respuesta. ¿Cómo encontrar esperanzas en tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad? ¿Se acuerda usted? ¿Sabe usted que tiene algún amigo, alguna persona que está pasando desesperanzadamente? Como decía antes el pastor Mendoza, ¿dónde encontrar fuerzas para seguir adelante? Aquí en Pedro nos va a ayudar a mirar eso. ¿Cómo encontrar fuerzas para seguir adelante? Desde la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Su problema, mi problema, tiene un caminar. ¿Cómo crecer en fe en estos momentos difíciles? ¿Cómo crecer en fe en estos momentos difíciles? De la palabra de aquí. Palabra. Eso es lo que nos va a enseñar Pedro. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La respuesta es teniendo la identidad clara de lo que somos en el Señor Jesucristo. Punto. Porque ¿cómo vamos a animar? Y yo le decía hoy día a mi esposa, no. Anoche llegamos a la casa y veo el chat del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y un colega que juega pelota con nosotros, una noticia por ahí circulando, que 2 de sus hijos han muerto. No puede ser. No puede ser. El primero, cuando ve allí uno de los colegas, no ha de ser, no se jueguen con eso, dice. Por favor, no te juegues. El colega es pelotero, es el 10 cuando juega, de los buenos. 2 de sus hijos. Uno es ingeniero agrónomo y el otro es licenciado en, creo que es radiología.
Estamos llamados para, Pedro nos va a enseñar. Yo le decía a mi esposa, gracias por Pedro, Señor. Porque Pedro nos va a enseñar, a animar desde otra perspectiva distinta. Mi amigo, voy a decir al amigo. Entonces, hermano, hay dos formas de consolar acá. Una, con esperanza, cuando el que pasa la presencia del Señor está en las manos del Señor. Yo acompaño, pero con esperanza. Amén. Pero el otro, si pasa y no conoce a Dios, acompaño sin esperanza. Consuelo sin esperanza. ¿A quién le gusta consolar sin esperanza? A nadie. Ahora que tenemos nuestra identidad clara, ahora que vivimos tantas dificultades, hoy aquí, Puerto Viejo y Manta son increíbles vivir acá. Pero toda nuestra vida está en las manos protectoras y benditas del Señor. Voy a abrazar a mi amigo, Pues ahí cuánto me duele. Ahora estuve orando por él. Estaba terrible, ¿no? Le digo a Lili, me duele el corazón. Me parte el corazón. Son amigos, son mis amigos, los colegas agrónomos con los que comparto casi todos los sábados de tarde. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente discípulos del Señor en esta linda labor de mostrar la luz del Evangelio. Amén. Quedamos allí, perdonen el tiempo, me extiendo mucho, pero esto es Pedro. Entonces Pedro, nos animamos a seguir Pedro. Quiero agradecerle a Martita las gorras ahí, ¿no? Esa gorra, Martita, ¿dónde está Martita? Martita de Zurita, no vino tu mamita. Dale un abrazo a mi querida hermana Catherine. Ahí mira esas gorras, ayer regaló esas gorritas. Lindos para Fuente de Paz. Ya estuvieron. Se perdieron, estábamos regalando gorras, camisetas, zapatos, todo eso. Bueno, entonces nos espera Pedro. Leamos Pedro y vamos a disfrutar de Pedro. Y que nos dé sabiduría el Señor para que el escritor nuestro, el pastor Mendoza, que va tomando nota de todo esto, para que la hoja al final ya esté a los últimos capítulos ya hechecita, pues pastor, ¿sí o no? Para poderla ir enseñando, ir mostrando allá en los últimos. Pero ya tenemos ahí claro por dónde vamos a andar. Entonces, no se olvide lo que hemos hablado, que quizás esto es lo que va a quedar en la carta de Pedro. La maravillosa gracia del Dios Trino que nos anima a estar firmes en medio del sufrimiento. La maravillosa gracia del Dios Trino que nos anima a estar firme en medio del sufrimiento. La maravillosa gracia. Esa gracia, ¿cómo que es gracia todo esto que está viviendo? Eso lo vamos a descubrir. Señor, gracias. Gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por este regalo maravilloso de poder ser parte de tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de tu palabra como parte de este pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el regalo del Espíritu Santo que nos hace ver, Señor, la condición que nosotros tenemos. Señor, te rogamos y te suplicamos por este pueblo, por Puerto Viejo, por Manabí, por el Ecuador y por el mundo, Señor, que tu mano llena de amor, de misericordia y bondad, Señor, nos cubra.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.